¿Acaso has sentido la punzada gélida de la verdad oculta tras el espejo? Observas el mapa que se arruga sobre la piel, el tiempo que cincela su sentencia en la arquitectura del hueso, y el ego, esa sombra obstinada, emite un grito silencioso de protesta. Pero comprendes el verdadero error fatal que tu alma comete al enfrentarse al crepúsculo de la vida. No es la decadencia de la carne ni la disminución de la vitalidad, es algo mucho más sutil. Un veneno destilado en la quietud de tu resistencia interior. La humanidad, en su arrogante y desesperada búsqueda de la eternidad material, levanta un muro ilusorio contra el flujo incesante del cosmos, contra la marea implacable del cambio. Esta noche, Artífice da palabra descorre el velo de malla para exponer el pecado cardinal del envejecer, la negación visceral de la impermanencia. Este error, esta fijación neurótica en la permanencia de formas que por naturaleza están destinadas a la disolución, es la fuente primigenia de todo el sufrimiento añadido a la madurez. No sufrimos por el cambio, sufrimos por nuestra obstinación en aferrarnos a lo inasible. Esta revelación no es un mero tratado sobre longevidad corporal o consejos dietéticos. Es una alquimia interna forjada en la fragua del Dharma, la senda hacia la liberación que el Buda prescribió hace milenios. Es la fórmula para transmutar el pánico de la finitud en una paz inquebrantable, la clave para entender que la pérdida no es la causa del dolor, sino la desesperada necesidad de poseer aquello que por ley universal debe transformarse. Nos adentraremos en los principios ocultos donde la madurez se revela no como una condena, sino como el crisol supremo. Descubriremos cómo el miedo al cuerpo que se apaga se transforma en la fuente de la compasión más pura, cómo las pérdidas inevitables de las relaciones y la juventud se convierten en guías hacia el desapego virtuoso. ¿Y por qué el presente? Ese instante fugaz que despreciamos y que se nos escurre entre los dedos, es el único santuario real de nuestra existencia. Prepárate para entender que envejecer es el proceso por el cual el ego debe fundirse para que emerja el oro de la sabiduría esencial. Es hora de dejar de luchar contra el tiempo para empezar a fluir con su sabiduría. Si buscas la llave que disuelve el temor al tiempo, si anhelas transmutar el pánico de la finitud en la claridad del ser, es imperativo que declares tu intención cósmica. Primero, marca tu energía con un gosto, ahora mismo, para que este conocimiento resuene en tu campo vibratorio y atraiga la verdad. Segundo, inscríbase y activa las notificaciones, sellando nuestro pacto de búsqueda y confirmando tu compromiso con el despertar. Y tercero, y fundamental para cimentar este proceso, escribe en los comentarios el decreto personal ante el cosmos, la afirmación que disipa la duda y abre la puerta de la comprensión. Yo busco la verdad. Comencemos el descenso hacia la verdad. La verdad de la impermanencia no es una doctrina de tristeza, sino el dogma fundamental de la libertad. El sufrimiento, en su forma más pura y corrosiva, no emerge de la pérdida en sí misma, porque la pérdida es la manifestación natural del ciclo cósmico, sino de la obstinada e infantil exigencia del ego de mantenerlo estático en un universo diseñado para el perpetuo fluir. El ego, esa sombra que se cree sustancia, construye su identidad sobre pilares de arena. Un cuerpo joven, una posición social inamovible, relaciones eternas y posesiones materiales que gritan permanencia. Al erigir este castillo contra la gran corriente del ser, el dolor se vuelve inevitable, pues cada partícula de la realidad conspira para demostrar que los cimientos del ego son una quimera. La resistencia al cambio es esencialmente la negación de la vida. Es un acto de rebelión metafísica contra el Dharma,
La ley universal que decreta que nacer es comenzar a morir y que poseer es prepararse para soltar. Quien se aferra a la imagen de lo que fue o lo que debería ser, vive en un estado crónico de fricción contra el ahora, malgastando la energía vital en una guerra que está perdida desde el momento del primer aliento. Debemos comprender que esta resistencia no es solo psicológica, es una contracción energética que bloquea el flujo del conocimiento. La neurosis de la estabilidad es la verdadera cárcel, una prisión psíquica tejida por el miedo al vacío que solo la transformación puede llenar. Pregúntate, ¿qué peso insoportable llevas hoy? Que no es otra cosa que el cadáver de un pasado al que te niegas a dar sepultura. La respuesta a tu dolor no se encuentra en la detención del tiempo, sino en la danza gozosa con su implacable movimiento. El crisol de la existencia nos pide soltar la ilusión de control para abrazar la única certeza. El cambio es la única verdad, y solo al rendirnos a esta marea encontramos la paz. Nuestro cuerpo es el maestro más brutal y honesto de la impermanencia. Es el templo de arcilla que día a día nos recuerda su carácter efímero. La guerra cultural contra el envejecimiento es la manifestación externa de nuestro pánico interno a la disolución del ego físico, el rechazo a la arruga, a la pérdida de vigor, al cabello que encanece, es el intento desesperado de congelar un momento biológico que ya ha pasado, convirtiendo el vehículo de la encarnación en una fuente interminable de vergüenza y frustración. Los antiguos iniciados, que leían los sutras del desvanecimiento, entendían que el cuerpo no es el ser, sino una herramienta temporal, un traje alquímico. Luchar contra la senescencia no es luchar por la salud, sino por la identidad superficial que se basa en la forma. Esta resistencia genera una profunda desconexión, donde habitamos el cuerpo como si fuese una casa alquilada que despreciamos por su inevitable deterioro. Mientras sigamos identificando nuestra esencia con la belleza juvenil o la fuerza física, seremos esclavos de la decadencia. El sabio, en cambio, observa la transformación del cuerpo sin juicio, entendiendo que cada etapa trae consigo una nueva configuración de energía y una nueva oportunidad para la manifestación del espíritu. La aceptación del cuerpo que cambia libera la conciencia para enfocarse en aquello que no está sujeto a la entropía, la percepción y la sabiduría acumulada. Cuando dejas de combatir el reloj biológico, descubres que la madurez es la forma en que el universo purifica el envase para que el contenido brille con mayor intensidad. Acepta la arcilla que se agrieta. Es la señal de que el fuego de la vida ha cumplido su ciclo en esa forma particular. La verdad de la impermanencia se extiende a todas nuestras conexiones, desenmascarando la ilusión de que podemos poseer a otros seres. Las relaciones, sean de amor, amistad o parentesco, son espejos temporales, dispuestos para la evolución mutua, no para la estabilidad posesiva del ego. El sufrimiento más agudo en las separaciones no es causado por la ausencia del otro, sino por la violenta extracción de una parte de nuestra identidad que habíamos depositado imprudentemente en esa persona. Creemos que el amor verdadero es inmutable, cuando en realidad el amor genuino es la celebración del otro, mientras fluye y cambia. Intentar retener una relación en un estado pasado es como intentar beber de un río y pedir que sus aguas se detengan. Lo que obtienes no es vida, sino estancamiento y podredumbre emocional. El karma de la retención es pesado, exige que definamos a otros por cómo nos sirven, no por su propia soberanía existencial. Cuando el maestro ascendido Shiva danzó la Ananda Tandava, su danza de la dicha cósmica, estaba manifestando la destrucción creativa, el constante desapego necesario para la renovación. Toda relación que termina, toda amistad que se distancia, todo bien material que se pierde, nos enseña la misma lección ancestral.
Nada que sea externo puede ser tu base. Tu único hogar es el centro inmutable de tu propia conciencia. Cuando dejas de luchar por congelar la sombra, el vínculo se transforma de cadena en hilo de oro, permitiendo que la memoria y el aprecio residan sin la agonía de la dependencia. La única forma de honrar verdaderamente lo que amas es bendecir su libertad, incluso si esa libertad significa su partida de tu experiencia inmediata. La aceptación de la impermanencia no es un acto pasivo de resignación fatalista, sino una alquimia dinámica que transmuta el miedo en poder y la pérdida en conocimiento. Cuando finalmente dejamos de forzar la permanencia, liberamos una vasta cantidad de energía que estaba siendo utilizada para mantener fachadas y negar la realidad. Esta energía liberada se convierte en la fuerza impulsora para la adaptación consciente. La persona que acepta la muerte de una etapa, ya sea profesional, física o relacional, no se destruye, sino que se recalibra, volviéndose más flexible y, paradójicamente, más fuerte. El sufrimiento es el martillo que, al golpear nuestra resistencia, nos obliga a soltar la cáscara. La transformación requiere la destrucción de la forma conocida para que una forma superior, más alineada con la verdad, pueda emerger. Este es el secreto de la sabiduría del vacío. Sunyata. En la ausencia de la forma que conocíamos, no hay nada, sino el potencial puro e ilimitado. La resistencia nos mantiene atados a la nostalgia tóxica del pasado. La aceptación nos impulsa hacia la creación activa del futuro, utilizando los restos de la pérdida como abono. El iniciado sabe que la semilla debe pudrirse para que el árbol nazca. El apego a la semilla impide la cosecha. Por lo tanto, la aceptación no es una meta, sino un estado de ser que se entrena diariamente, un músculo espiritual que se fortalece con cada despedida, con cada amanecer que trae un cuerpo ligeramente diferente al de ayer. Es un acto de fe radical en el proceso evolutivo del cosmos. El único santuario real, el único punto donde la impermanencia puede ser observada sin causar pánico, es el presente, el ahora. El pasado ya es una ilusión de memoria, un constructo narrativo sujeto a reinterpretación constante. El futuro es una proyección fantasma, un mapa de posibilidades que nunca se manifestará exactamente como lo imaginamos. Ambos son, por definición, manifestaciones de lo impermanente, fantasmas que habitan nuestra mente. Pero el ahora es el axis mundi, el eje inmutable del ser, el único instante donde la realidad es tangible y donde la transformación puede ser abrazada sin resistencia. Vivir en el ahora es fluir con el cambio en lugar de ser arrastrado por él. Al anclarnos en este instante, el envejecimiento se convierte en una serie de presentes continuos. La pérdida se convierte en un instante de desapego limpio y la vida se vuelve una sucesión de microcreaciones. La gran ironía es que al rendirnos a la impermanencia, al aceptar que nada de lo que podemos tocar o ver es estable, descubrimos que lo único verdaderamente permanente es la conciencia que observa el cambio. El ego teme al cambio porque cree que el cambio es su fin. La conciencia celebra el cambio porque sabe que es su manifestación eterna en formas infinitas. Este es el cierre del primer círculo de la instrucción, entender que el sufrimiento es una opción, no un destino. La verdad está disponible para aquel que se atreve a soltar la roca de la estabilidad. Ahora, antes de proseguir, cierra los ojos por un instante y pregúntate, ¿cómo esta verdad resuena dentro de ti? La estructura social nos condiciona a medir el valor del ser humano por su capacidad de producción y su apariencia externa. La carrera, la acumulación de bienes, la validación del vigor físico, el aplauso fácil de la audiencia mundana. Este es el paradigma existencial del ego en su etapa juvenil, una fase necesaria de acción y expansión, pero que, si se perpetúa,
se convierte en una prisión estéril. Al cruzar el umbral de la madurez consciente, el antiguo mapa colapsa. Ya no basta con hacer, la nueva exigencia es ser. La búsqueda se desplaza del horizonte externo, donde se perseguía la sombra del éxito y el reconocimiento fugaz, hacia el interior profundo, el vasto mar de la conciencia no contaminada por las demandas del mundo. El envejecimiento, visto desde esta perspectiva superior, no es una disminución, sino una recalibración radical del eje gravitatorio de la vida. La energía que antes se invertía en conquistar el mundo o en mantener una fachada juvenil, ahora debe ser redirigida con precisión quirúrgica a la alquimia interna. La destilación del significado es un proceso de despojo, donde las identidades prestadas caen como hojas secas, dejando al descubierto la estructura ósea, la verdad esencial del espíritu que resiste la erosión del tiempo. Quien se resiste a este cambio experimenta la vejez como una tragedia. Quien lo abraza la experimenta como la quintesencia de la liberación. Los antiguos, en su profundo entendimiento cosmológico, asociaban la madurez avanzada no con el sol, la vitalidad exuberante, sino con Saturno o Cronos, el regente del tiempo, la estructura y, crucialmente, la restricción. Saturno es el gran maestro que impone límites para forzar la introspección. En la metáfora alquímica, la vejez es la etapa del anigredo más profunda, la putrefacción necesaria donde el plomo, el ego denso, cargado de ambición mundana y resentimiento, se desintegra para liberar el oro puro de la sabiduría. Cronos, al devorar a sus hijos, simboliza el imperativo de consumir y digerir las creaciones y proyecciones del pasado. Si usted no asimila la experiencia, el dolor, el error, el triunfo, el pasado lo devora a usted en forma de arrepentimiento y nostalgia petrificada. La transición a la paz no es la ausencia de conflicto externo, sino el cese de la guerra interna, una rendición activa al proceso de la gran obra. La verdadera madurez es la capacidad de mirar hacia atrás sin la necesidad de justificar las acciones pasadas, aceptándolas como los exactos catalizadores que fueron necesarios para forjar el ser que observa ahora. Solo el anciano que ha liberado su plomo puede convertirse en el oráculo silencioso que no necesita hablar para enseñar. Cuando el enfoque se internaliza, la claridad no es simplemente una opinión informada, es una visión diáfana de la interconexión de todas las cosas. La sabiduría del anciano surge de la repetición de los ciclos observados, la comprensión íntima de que cada crisis individual es un eco de una matriz universal de patrones. Esta claridad disuelve la ilusión de la separación. Si la juventud es la etapa del yo en el centro, la madurez espiritual es el descubrimiento de que el yo es la periferia, de algo mucho más grande, algo colectivo. De esta comprensión nace la compasión genuina, que no es lástima, sino el reconocimiento profundo del sufrimiento compartido inherente a la condición humana. La paz, por lo tanto, no se encuentra al evitar el caos, sino al comprender que usted es el ojo inmóvil en el centro del huracán. La compasión se convierte en la herramienta principal de navegación, reemplazando la ambición y la competitividad. La sabiduría no se gana leyendo textos, se destila observando la propia reacción a la pérdida y al cambio, integrando las heridas hasta que se convierten en cicatrices luminosas que guían a otros a través de sus propias sombras. Este es el tesoro que no puede ser robado ni tasado, la paz que supera el entendimiento del mundo externo. Los textos arcanos de la tradición hermética, a menudo velados al vulgo, no describen la vejez como una debilidad, sino como el cenit de la potencia psíquica, la fase donde el velo entre los mundos se adelgaza hasta la transparencia. Se nos enseña la historia de los ancianos que se retiraban no por agotamiento, sino para convertirse en el repositorio silencioso de la verdad colectiva.
Ellos eran los verdaderos bibliotecarios de la existencia, no aquellos que guardan libros de papel, sino aquellos cuya carne y espíritu retenían la memoria viva del linaje y la ley natural. La sociedad moderna ha invertido este valor, temiendo al silencio y desechando lo que no produce ganancias visibles. Pero la verdad es que el sabio no busca reconocimiento. Él se convierte en el ancla que previene la deriva cultural. Su sabiduría no es activa y ruidosa, sino pasiva e irradiante. Se convierte en un espejo para aquellos atrapados en la ilusión del tiempo lineal. El enfoque interno del anciano permite una escucha profunda, no de las palabras, sino de la intención que subyace a la palabra, el patrón arquetípico que se repite. Esta es la autoridad genuina, no la que se impone por la fuerza, sino la que se revela por la quietud absoluta del ser. La transformación de la vejez en camino espiritual culmina en la confrontación final con el propósito de la existencia. Si hemos pasado la vida buscando, ¿qué encontramos en el instante final? La sabiduría revela que el envejecimiento es la preparación para la única obra que realmente perdura, la siembra de la trascendencia. No se trata de dejar un nombre en mármol, sino de integrar la comprensión de que usted es una manifestación temporal de lo eterno. La tarea del anciano no es acumular más vida, sino aprender a soltarla con gracia y propósito, asegurando que la energía destilada del yo se reincorpore, pura y refinada, a la fuente. La paz hallada en la madurez es el conocimiento de que la muerte física no es una aniquilación, sino el último y más glorioso acto de liberación del plomo alquímico. Es el momento de la fusión, donde la conciencia individual recuerda su origen oceánico. Pero ¿qué queda de su esencia cuando el recipiente de la forma se rompe? Este enigma, esta pregunta sobre la verdadera naturaleza de su legado inmaterial, es el laberinto que debemos recorrer. Momento de alquimia. Ahora, antes de proseguir, cierra los ojos por un instante y pregúntate, ¿cómo defines, honestamente, la diferencia entre tu éxito externo y tu paz interna? El terror más primal que acompaña el crepúsculo de la vida no es la muerte en sí, sino el declive lento, la traición silenciosa del templo que creímos invulnerable. El cuerpo. Usted ha edificado su identidad, su poder y su orgullo sobre la base firme de la vitalidad muscular y la agudeza sensorial. Pero ¿qué sucede cuando la vasija comienza a agrietarse? Cuando la memoria flaquea como una vela en medio de la tormenta, y el músculo que antes sostenía el mundo ahora apenas puede sostener el propio peso. Esta es la fase crítica, la gran prueba que los antiguos llamaban el despojo de osadía. No tememos al reposo final, tememos a la dependencia, a la humillación de necesitar una mano ajena para lo que antes era automático. El miedo a la pérdida de independencia no es miedo a la inmovilidad, es el pánico a la anulación de la voluntad. La sociedad le ha enseñado que la valía reside en la capacidad de producir y moverse. Si no se mueve, no existe. Es una mentira fraguada por el mundo materialista. El mentor debe forzar la mirada hacia el interior de esta vasija rota. Los textos herméticos prohibidos, aquellos que hablan del sulfato de la forma, explican que el cuerpo no es un templo, sino una matriz de experiencia, una crisálida temporal. Cuando la crisálida se deshace, no es un fracaso del ser, es el signo de que la metamorfosis está completa. La vejez, por lo tanto, no es la decadencia, sino el arduo proceso de destilación forzada donde lo esencial debe separarse de lo accesorio bajo la presión del dolor y la limitación física. ¿Está usted preparado para descubrir si su poder residía en lo que hacía o en lo que era? La diferencia define su tormento o su trascendencia. La obsesión moderna con la juventud perpetua, con la negación del ciclo natural, es la manifestación más patética de este miedo a la insignificancia. Se intenta inyectar el vigor externo,
Se persigue la apariencia de movimiento, cuando lo que realmente se necesita es el vigor de la conciencia. Los maestros del desierto, en sus rigurosos retiros, entendían que la verdadera fuerza reside en la soberanía interna. La independencia no se mide por la velocidad con la que se corre una maratón, sino por la inexpugnabilidad de su paz mental ante la adversidad física. Imagine a aquellos sabios que, confinados a una cueva, sin la capacidad de levantarse, manipulaban sin embargo los hilos de la política y el espíritu de su civilización. Su independencia era total, porque su campo de acción había migrado enteramente al plano mental. Estamos hablando de la ley de la compensación sagrada. Lo que se pierde en el dominio del cuerpo se debe ganar 10 veces en el dominio del espíritu. El error consiste en seguir evaluando la vida con la métrica del joven: acción, ruido, conquista. El anciano debe emplear la métrica del alquimista: silencio, destilación, integración. El libro de los espejos quebrados, un texto apócrifo del Tíbet, advierte que si uno se identifica completamente con el reflejo físico, al romperse el espejo, se cree que el yo también se ha roto. El trabajo investigativo aquí es brutal. Usted debe desidentificarse de la máquina que le transporta. Si la máquina se detiene, ¿quién sigue al volante? El miedo se disuelve cuando se comprende que la esencia no está sujeta a las leyes de la física newtoniana, sino a las leyes de la resonancia energética. La limitación física, a pesar de su dolor intrínseco, es la herramienta más efectiva de la providencia para forzar la evolución tardía. Piense en ello. Mientras el cuerpo fue capaz, toda su energía psíquica se proyectó hacia afuera. Construir, adquirir, defender, competir. El dolor crónico, la movilidad reducida, la necesidad de quietud actúan como un embudo forzado, redirigiendo toda esa energía de vuelta al centro. Lo que se percibe como la pérdida de vitalidad es, de hecho, una transferencia energética crucial. La energía ya no se gasta en el mundo fenoménico, sino que se acumula para la introspección profunda, el proceso de dharana y dhyana obligatorio. La vejez es el último y más prolongado retiro espiritual. Cuando las manos ya no pueden trabajar la tierra externa, comienzan a trabajar la tierra interna del yo. Los grandes maestros zen, al alcanzar la inmovilidad, alcanzaron la iluminación más profunda, precisamente porque la parálisis de lo corporal liberó la conciencia de su anclaje terrestre. El cuerpo, al fallar, le grita una verdad fundamental: tu tiempo de acción externa ha terminado. Ahora, sé. Este es el regalo oculto de la fragilidad. Usted tiene que dejar de luchar contra la limitación y comenzar a utilizarla como un catalizador. ¿Qué visión interna se le revela cuando ya no puede ser distraído por el movimiento? La independencia verdadera es la capacidad de generar significado y propósito desde la quietud absoluta, un estado que la frenética juventud jamás podría alcanzar. El fracaso del cuerpo es, para el buscador, la oportunidad dorada de la psique. Para trascender el miedo a apagarse, debe redefinir qué es lo que realmente permanece encendido. La vitalidad del ser no reside en la sangre que circula o en la velocidad sináptica, sino en el cuerpo etéreo, la estructura energética invisible que los esoteristas egipcios conocían como el Ka y los védicos como el Anandamaya Kosha. Este doble luminoso es su verdadera fuente de independencia y no envejece, se refina. La pérdida de vitalidad física es frecuentemente acompañada por una paradójica intensificación de la vitalidad psíquica, sueños más vívidos, intuiciones más claras, una conexión más directa con los planos arquetípicos. Ha notado cómo la sensibilidad del anciano, cuando no está bloqueada por la amargura, se vuelve profundamente perceptiva. Es porque la conciencia ya no está atada a las demandas brutales de la forma física.
La esencia va más allá de lo físico. Es la resonancia que usted ha establecido con el tejido mismo del cosmos. Piense en el legado de un gran compositor, cuya música sigue vibrando siglos después de que sus manos se hayan paralizado. Esa es la prueba de que el yo no depende del vehículo. Su tarea ahora es nutrir activamente este doble luminoso. Cada acto de perdón, cada integración de una sombra del pasado, cada momento de gratitud profunda, infunde vigor en su cuerpo etéreo, preparándolo para el tránsito final. Si usted se mantiene vivo solo a través de la memoria muscular y la capacidad de comer solo, su yo es frágil. Si se mantiene vivo a través de la verdad integrada y la compasión incondicional, su yo es indestructible, sin importar cuán roto esté el espejo de la forma. El miedo al cuerpo que se apaga es, en última instancia, el miedo a ser olvidado, la negación de la transitoriedad. Pero la gran revelación, el clímax de esta alquimia tardía, es que la energía no se destruye, solo cambia de frecuencia. Cuando el corazón físico se detiene, la conciencia no se extingue, se libera de la fricción de la materia densa. Usted teme el silencio de su máquina biológica porque lo confunde con el silencio del ser. Escuche bien, la conciencia del anciano sabio, al borde del tránsito, es la más activa y potente de todas, pues ya no gasta energía en mantener la ilusión del ego físico. El legado no es la casa que construyó o el dinero que acumuló, es la frecuencia de amor, sabiduría y paz que usted irradia en su entorno, incluso desde una silla inmóvil. Este es el verdadero acto de independencia, definir el propio valor no por la acción, sino por el estado. El cuerpo es el instrumento, el yo es el músico. Cuando el instrumento se desgasta, el músico no desaparece, simplemente toma la siguiente partitura. La esencia de su ser es atemporal. Y la preparación para la liberación es el proceso de afinar esa esencia hasta que su vibración ya no sea compatible con las limitaciones de la carne. La gran pregunta pendiente es, pues, no cómo evitar que el cuerpo se apague, sino cómo asegurar que la luz que irradia desde su interior sea tan intensa que el apagón externo sea apenas un parpadeo en la vasta eternidad de su verdadera existencia. ¿Qué estructuras de la identidad que hoy considera fundamentales está dispuesto a sacrificar para alimentar esa luz inextinguible? La pérdida no es un evento fortuito, es la única constante verdaderamente fiable en la existencia manifiesta. Usted teme el despojo porque ha construido castillos emocionales sobre arenas movedizas, confundiendo la compañía con la propiedad. Mientras su espíritu envejece y madura, la vida le ofrece una heurística implacable. Todo lazo material o afectivo que intenta inmovilizarlo se convertirá inevitablemente en una fuente de dolor si no se le permite su fluidez inherente. La ilusión de que una relación, ya sea de pareja, amistad o filial, debe durar por una cantidad predeterminada de tiempo, es una trampa del ego que busca seguridad en la linealidad. La verdadera sabiduría del anciano no reside en la cantidad de personas que lo rodean en su ocaso, sino en la calidad de la conexión que cultivó mientras el tiempo compartido fue activo. Debe cesar de ver la pérdida como un fracaso personal o una traición cósmica. Es simplemente una reorganización energética, un corte que la parca Moiras debe hacer para que los hilos no se pudran en la madeja. La inevitabilidad de que las personas que ama se aparten, ya sea por distancia física, divergencia de caminos o el silencio final, es el catalizador más poderoso para apreciar la profundidad del momento presente compartido. El arte de soltar, el verdadero desapego,
No es un ejercicio de frialdad emocional ni una retirada estoica del afecto. Es, por el contrario, la manifestación más elevada del amor incondicional. Soltar significa liberar al otro de la servidumbre de su necesidad. Cuando usted se aferra, no está amando a la persona, está amando la función que esa persona cumple en su propia narrativa de seguridad y plenitud incompleta. El desapego es la diligencia de amar profundamente mientras se mantiene la conciencia inquebrantable de que el alma del otro, como la suya, pertenece únicamente a su propio camino evolutivo. ¿Cómo se ama sin poseer? Reconociendo que el vínculo más sagrado no se establece en la carne ni en el contrato social, sino en la resonancia de las esencias. Cuando un vínculo auténtico se rompe en el plano físico, la resonancia no cesa, simplemente cambia de dimensión. La tragedia moderna es confundir la presencia física con la conexión del espíritu. Es la incapacidad de la mente occidental para mantener una relación vigorosa y transformadora con lo que ya es invisible, lo que ha trascendido la forma. A medida que el calendario devora los años, la criba relacional se vuelve despiadada. Las conexiones basadas en la conveniencia social, el miedo al vacío o la inercia cultural se disipan como niebla ante el sol de la autenticidad. Los vínculos que sobreviven a esta purga del tiempo son aquellos forjados en la vulnerabilidad mutua, en la aceptación sin juicio de las sombras del otro. Estas son las relaciones auténticas, no definidas por su dulzura constante, sino por su capacidad de servir como espejos brutales y amorosos que reflejan su verdadero estado. El valor de una relación no se mide por el tiempo que duró, sino por el nivel de transformación personal que catalizó. El anciano sabio ya no invierte energía en mantener fachadas relacionales, busca la verdad desnuda en la interacción. Es mejor una hora de conexión profunda y honesta que una década de convivencia superficial. Esta es la economía espiritual del tiempo. Intercambiar la cantidad de contactos por la calidad de la presencia compartida, sabiendo que cada encuentro puede ser el último portal a la comprensión mutua. El duelo, por lo tanto, no es el castigo por haber amado, sino el crisol donde el apego se transmuta en memoria activa y sabiduría inherente. El dolor de la pérdida es, en esencia, la protesta del ego ante la disolución de una de sus estructuras de control. Usted sufre porque la relación ya no le servirá en la manera que usted dictaba, pero el mentor le pregunta, ¿qué sucede si utiliza ese vacío, ese espacio que dejó la persona amada, no para llenarlo frenéticamente, sino para investigarlo? En ese vacío reside la verdad de la conexión. Si el amor fue genuino, su frecuencia vibratoria no ha desaparecido. Se ha liberado de la restricción de la forma. Su tarea alquímica es aprender a sintonizar esa frecuencia sin requerir la presencia material del otro. Esto se logra manteniendo viva la lección aprendida, la transformación que el otro generó en usted. La verdadera manera de honrar una pérdida no es lamentar la ausencia, sino encarnar la evolución que esa relación le impuso. La maestría de la vejez reside en la capacidad de amar la vida y a sus participantes, sabiendo que todo es transitorio, aceptando que la finitud de la forma es lo que otorga urgencia y belleza al tacto y a la palabra. Soltar es el reconocimiento de que usted no puede perder lo que esencialmente es suyo, el amor que usted mismo es capaz de generar. Cuando usted ha liberado todos los garfios de la posesión sobre los demás, se encuentra libre para amar con una pureza devastadora. Esta libertad lo convierte en un faro, la única estructura verdaderamente permanente que debe cultivar y nutrir es su propia integridad interna, el eje inquebrantable de su ser soberano. Solo desde ese centro inamovible puede relacionarse con el mundo sin miedo a la inevitable disolución. Si todo lo que usted valora externamente se desvanece,
que es lo único que permanece inalterable dentro de la catedral de su propio espíritu. La única verdad irrefutable es que el ser no es la posesión que perece, sino el espacio infinito que permite que la posesión se manifieste y luego se disuelva. La iluminación final no es obtener algo nuevo, sino soltar la ilusión de que alguna vez fuimos incompletos. Usted es la fuente inagotable que alimenta el río, no el agua que fluye. Cuando ha comprendido que la esencia no puede ser perdida, el miedo a la disolución se convierte en respeto por la transformación. La maestría es la paz que se encuentra justo después de la liberación. Si usted ya posee la totalidad del amor y la permanencia dentro de sí, ¿cuál será la primera ilusión de escasez que está dispuesto a desmantelar hoy, justo ahora? Que este conocimiento se convierta en un faro, si esta verdad resonó en las profundidades de su estructura. Es su deber cósmico activar el decreto de expansión. Comparta este mapa con otras almas sedientas que buscan la ruta hacia su propio eje inquebrantable. Suscríbase para anclar su posición en este templo de sabiduría y active la campana sagrada de las notificaciones para que usted se convierta en un guardián consciente de la revelación que viene. El siguiente paso en su ascensión ya está disponible. Espera su acción inmediata, visible en la pantalla, justo a su lado. No demore. La duda es la energía que cierra las puertas dimensionales. Haga clic ahora para trascender la barrera final.